¿El mensaje de salir de las ciudades está en la Biblia o solamente en el espíritu de profecía? Si no está en la Biblia, tenemos un gran problema al presentar este mensaje al mundo. Porque la Biblia, al igual que el espíritu de la profecía, nos dicen que se debe de probar todo con la Biblia. Génesis 19 nos cuenta la historia de Lot y la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Lucas 17 nos dice aquí que Jesús dice que la historia de Lot es un ejemplo de lo que sucederá al final de la historia de este mundo. Mateo 24 son las señales del fin. Nos habla de la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén. La Biblia nos habla de ciudades tales como Sodoma, como Gomorra, Jerusalén. Inclusive, Apocalipsis 18 nos cuenta lo que sucederá a Babilonia. Nos dicen que salgan de ella, que salgamos de ella. El espíritu de profecía, aquí en Manuscript Releases, nos habla y nos dice: todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, lean el capítulo 11 de Apocalipsis. Lean cada versículo y entérese de las cosas que aún van a suceder o van a ocurrir en las ciudades. Lean también las escenas descritas en el capítulo 18 del mismo libro. Así que Apocalipsis capítulo 11 y capítulo 18, cuando hablamos de salir de las ciudades, hay un mensaje muy importante en esos capítulos de Apocalipsis. Ahora, Mateo 24 son las señales del fin. Y podemos ver que cuando hablamos de la ciudad de Jerusalén, hubo un sitio en la ciudad de Jerusalén. El primer sitio de la ciudad de Jerusalén solo fue una amenaza a sus libertades, a las libertades de los cristianos, de los judíos que estaban dentro de la ciudad. Y lo mismo va a pasar con nuestras libertades, no solo para los cristianos, sino para todas las personas del mundo. Desde 9/11 para acá las cosas están cambiando. Muchos a lo mejor conocen qué es el Patriot Act o la ley patriota. A lo mejor usted ha escuchado también hablar de FISA, o por sus siglas en inglés FISA, que es más que la ley de vigilancia de inteligencia extranjera. ¿Y por qué digo esto? Porque están dándose cuenta muchas personas, y no necesariamente cristianos, pero muchas personas se están dando cuenta que sus libertades están siendo amenazadas y están saliendo de las ciudades porque se están dando cuenta que vivir en una ciudad cuando las cosas se ponen difíciles no es lo mejor. La Constitución ya no es lo que fue. La Constitución de los Estados Unidos está siendo cambiada, ya no es lo que fue. Ahora entremos de lleno en esta presentación. ¿Por qué vamos a ver citas del espíritu de profecía? Aquí en esta presentación yo hablaré de el mensaje de las ciudades desde un punto de vista bíblico, pero también voy a hablar y voy a mencionar varias citas del espíritu de profecía. Ahora, para aquellos que no conocen qué es, a qué yo me refiero con el espíritu de la profecía, veámoslos en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia que es el espíritu de profecía? Bueno, Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y subrayé el testimonio de Jesucristo. Ahora, Apocalipsis 14:12 nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Subrayé la fe de Jesús. Veamos Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas,
yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, ¿cómo Dios habla con su pueblo? En 1 Corintios 12:28, muchos de ustedes conocen que aquí nos habla de los frutos del Espíritu, pero veamos lo que dice el verso 28. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pero vean que uno de los frutos del Espíritu es que Dios iba a dar el don de profecía a su pueblo. Dios habla a través de los profetas. ¿Qué nos dice Amós 3:7? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios levantaba a un profeta cada vez que el pueblo se descarriaba a hacer cosas malas o cuando necesitaba mostrarle una luz o instrucción. Ahora veamos, Apocalipsis 12 nos habla que al final de la historia Dios levantaría a un pueblo o una iglesia, la cual tendría también un profeta en su medio. Y Apocalipsis 12 podemos ver que mujer es igual o equivale en profecía a una iglesia. Ahora, sabemos que algún día Dios iba a mandar el mensaje, llegará el tiempo de salir de las ciudades. Hemos creído que Dios algún día iba a mandar alguna señal que nos daría o nos diría que ya es la hora de dejar las ciudades. Pero cuando ustedes vean que ya la señal llegó, esto va a ser un llamado a muchas personas para que despertemos. Una predicción dicha por Jesús mismo, una profecía, hace ya más de 2000 años, tiene un significado especial para nosotros los cristianos que vivimos en los últimos días. Mateo 24, del 15 al 16, nos habla y nos dice: por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Algunas personas se están dando cuenta que algo está pasando. Sin embargo, las ciudades cada día nos atrapan más. ¿Qué es lo que está pasando? Cada día la vida en las ciudades se hace más peligrosa. Podemos ver fuegos, altercados, problemas en la sociedad. Podemos ver la contaminación que está sucediendo. Podemos también ver los desastres naturales que están pasando alrededor del mundo. Inundaciones, huracanes, terremotos. Podemos ver cómo las personas pierden sus casas, pierden sus propiedades, inclusive pierden su vida. Tornados, problemas en la sociedad, terremotos, enfermedades que cada día van en aumento y un sinnúmero de cosas más que nos están diciendo que el tiempo está llegando. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para su pueblo. ¿Cuál es ese plan? Para salvarnos, nos está llamando para que salgamos de las ciudades, para que vayamos a lugares apartados en los campos y las montañas, lugares tranquilos donde podamos estar en comunión con Él y nos pueda preparar para dar el último mensaje a este mundo. Cambiar nuestro carácter a su semejanza es algo que debemos de tener bien en cuenta en este momento para poder llevar el último mensaje al mundo.
Es tiempo ya de salir de las ciudades. Ahora, hay diferentes opiniones. Algunos dicen, no nos alarmemos, no es tiempo ya, el tiempo ya pasó. Otros dicen, ya es tarde, la señal ya vino. Inclusive, otros hablan de que la ley dominical no ha llegado. ¿Qué es la ley dominical? Bueno, hablaremos un poco más adelante en la presentación sobre la ley dominical. Pero, ¿cómo sabemos que la respuesta a esta pregunta de si es tiempo ya de salir de las ciudades? ¿Cómo sabemos la respuesta a esta pregunta? Segunda de Pedro 1:19 nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dios nos dio estos mensajes más de 100 años atrás, a través del espíritu de la profecía. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios, y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón, veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades, a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. De este modo, podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Country Living, página 20, 1897. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en ellas, trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Country Living, página 30, 1899. Said the messenger of God, shall not the cities be warned? Yes, not by God's people living in them, but by their visiting them, to warn them of what is coming upon the earth. Manuscript Release, Volume 1, page 253, 1902. Leave the cities, and like Enoch, come from your retirement to warn the people of the cities. Manuscript Release, Volume 1, page 250, 1902. Una y otra vez, el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras, y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Country Living, página 9, 1904. Antes que el azote venga, como avenida de agua sobre los habitantes de la tierra, el Señor exhorta a todos los que son israelitas de verdad a prepararse para aquel suceso. A los padres hace hacer llegar un grito de alarma. Juntad a vuestros hijos en vuestros hogares, separadlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios y que enseñan practicando lo malo. Salid de las grandes ciudades tan pronto como os sea posible. Testimonies, Volume 6, página 1995. El Señor me ha instruido para que advierta a nuestro pueblo a que no vaya a las ciudades para hallar hogares para sus familias. Se me ha indicado que diga a los padres y a las madres, no dejéis de mantener a vuestros hijos dentro de vuestras propias dependencias. Manuscript 81, 1900.
Los niños no deben estar expuestos por más tiempo a las tendencias de las ciudades que están maduras para su destrucción. El Señor nos ha amonestado y aconsejado para que saliésemos de las ciudades. Por eso no debemos hacer más inversiones en ellas. Padres y madres, considerad cómo consideráis las almas de vuestros hijos. ¿Estáis preparando a los miembros de vuestras familias para ser trasladados a las cortes celestiales? ¿Los estáis preparando para que sean miembros de la familia real e hijos del Rey Celestial? Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. ¿Qué importancia tiene el ocio, la comodidad y la conveniencia comparados con el valor de las almas de vuestros hijos? Manuscrito 76, 1905. Fuera de las ciudades, fuera de las ciudades. Este es el mensaje que Dios me ha estado dando. Vendrán terremotos, vendrán inundaciones, y no hemos de establecernos en las ciudades malvadas, donde el enemigo es servido a todo paso y donde Dios es a menudo olvidado. Review and Herald, 5 de julio 1906. The instruction is still being given. Move out of the cities. Letter 26, 1907. ¿Quién será amonestado? Volvemos a decir, fuera de las ciudades. Country Living, página 14, 1908. Según estos mensajes, es obvio que debimos haber salido de las ciudades hace más de 100 años. Hemos estado viviendo en un periodo de oportunidad, en una ventana de oportunidad, pero esa ventana de oportunidad se está acabando. Comencemos con Mateo 24, 15 al 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esta es una profecía de doble cumplimiento. Se refiere a la destrucción del templo de Jerusalén, pero a la misma vez se refiere al tiempo del fin, al tiempo en que nosotros mismos estamos viviendo. Y es importante para nosotros porque entendiendo esta profecía sabremos cuál es la señal. Cuándo es el tiempo en realidad de salir de las ciudades. Ahora, primero, antes de entrar de lleno en esta presentación, hagamos una palabra de oración. Tengamos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por el mensaje que tú nos has dado a través de la Biblia y el espíritu de la profecía sobre qué debemos de hacer al final de los tiempos, Señor. Ahora que vamos a entrar de lleno en la presentación, pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Pido, Señor, que aquellos que están viendo esta presentación, tú puedas tocarlos, tú puedas darle entendimiento y sabiduría para que ellos puedan ver la urgencia de este mensaje. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado solos y podemos confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dijimos que es una profecía de doble cumplimiento, doble aplicación. Y para ver por qué, tenemos que ir al capítulo 23. Mateo 23, del 37 al 38, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Palabras de Jesús. Y Jesús estaba en el templo cuando dijo estas palabras. Con estas palabras sonando en la mente de los discípulos, vuestra casa es dejada desierta, cuando salían del templo. Vamos a continuar con Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba,
se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Están entendiendo lo que está pasando? Ahora, sigamos leyendo. Respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Las palabras seguían en la mente de los discípulos. Las palabras de cuando Jesús les dijo que todo iba a ser derribado. Ahora sigamos más adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ahora, ¿qué era lo que estaba sucediendo aquí? Jesús les habla a los discípulos y les dice que la casa iba a ser dejada desierta. Luego les dice que ven estas piedras, ninguna va a quedar, todas van a ser destruidas. Ahora, los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El templo era tan grandioso, el templo de Jerusalén en aquella época era tan grandioso y tan grande y tan hermoso que los discípulos creían que Jesús estaba hablando del fin del tiempo o del fin del mundo. El templo no podría ser destruido a menos que fuera al final del mundo. Eso era lo que ellos pensaban. Ahora volvamos a leer el versículo 3 de Mateo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, esto es una pregunta bien interesante que los discípulos le hacen, y aquí ustedes ven que ellos están pensando que esto iba a suceder cuando fuera el fin del siglo, porque la pregunta que ellos le hacen es, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ellos estaban pensando que estas cosas iban a pasar cuando Jesús viniera por segunda vez y obviamente Jesús iba a venir cuando fuera el fin del siglo. Eso es lo que ellos pensaban en aquel momento. Ahora, ustedes se imaginan si Jesús le hubiera dicho, el templo será destruido, pero yo no voy a venir hasta siglos después, hasta muchos siglos después que el templo se destruya. Los discípulos obviamente se hubieran sentido chasqueados porque, como ustedes ven, ellos estaban pensando que todo iba a suceder, que el templo iba a ser destruido cuando Jesús viniera, cuando fuera el fin del siglo. Y el templo pues era algo grande e importante en aquella época. Ahora, Jesús en su infinita sabiduría les contestó como solamente el Dios de lo alto puede contestar. Les contestó con una profecía de doble cumplimiento, que se aplicaba al tiempo de ellos, pero también se aplicaba al tiempo en que nosotros estamos viviendo, pero en una sola profecía. Mateo 24 son las señales que se aplican a estos dos periodos, a la destrucción del templo de Jerusalén en la época de los discípulos y al fin del mundo en nuestra época. Ahora veamos esto más gráficamente. Vayamos al libro El conflicto de los siglos, a la página 28. Y como yo mencioné al principio, yo voy a estar dando aquí referencias sobre el espíritu de profecía. Y el libro El conflicto de los siglos fue escrito por una autora que fue inspirada por Dios, la cual escribió muchos libros sobre distintos temas, sobre la familia, sobre salud, sobre la economía, sobre la sociedad, sobre el tiempo del fin. Y es una escritora famosa, al menos en los círculos cristianos, en la literatura en Estados Unidos. Ahora, continuemos con la lectura del libro El conflicto de los siglos para ver esto más gráficamente. Conflicto de los siglos, página 28. Aparecieron muchas señales y maravillas,
como síntomas precursoras del desastre y de la condenación. A la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: «Salgamos de aquí». La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha: voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: «¡Ay de Jerusalén! ¡Ay de sus moradores!». Y sus tristes presagios no dejaron de oírse, sino cuando encontró la muerte en el sitio que él mismo había predicho. Ahora es interesante que nos dice aquí en el conflicto de los siglos que todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Continuemos leyendo. Nos dice: ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. ¿Y por qué ni uno murió? Continuemos. Cristo había prevenido a sus discípulos, y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Ahora, ¿cuál era la señal? Bueno, ya la leímos al principio. Leímos en Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cuál fue la instrucción de Jesús? Si continuamos leyendo en el libro El conflicto de los siglos, la mensajera del Señor nos cita Lucas 24. Que Lucas 24 es un pasaje paralelo. Nos da más información que es la clave para entender qué es la abominación. Veamos. Lucas 21 nos dice: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Ahora, se parece a lo que acabamos de leer anteriormente, ¿verdad? Ahora, aquí nos dice que cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos. La pregunta es, rodeada de ejércitos. También nos habla, hemos visto la abominación desoladora. Ahora, gracias al espíritu de profecía por la respuesta, porque en el conflicto de los siglos, en el libro El conflicto de los siglos que hemos estado viendo, en la página 25, nos dice y nos habla, porque la pregunta es, ¿qué es la abominación desoladora? En el conflicto de los siglos nos dice: tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro.
Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Ahora, aquí nos habla y nos dice que cuando los estandartes del ejército romano o banderas, en otras palabras, del ejército romano fuesen clavados en el suelo sagrado. Ahora, para entender esto, debemos de verlo desde la Biblia, obviamente. En Nehemías, el capítulo 13, la Biblia nos habla sobre las reformas del sábado. Y bueno, la reprensión por profanar el día de reposo es lo que nos está hablando aquí en Nehemías 13. Porque en Nehemías 13 nos habla de que Nehemías iba a tomar cartas en el asunto él mismo, porque él estaba diciendo a las personas que no vendiesen en esa área que era sagrada alrededor de las murallas. Y como podemos ver en esta gráfica, aquí vemos la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Rodeada por las murallas de la ciudad. Pero aquí en esta área azul, esto se denominaba el suelo sagrado o el lugar santo, que se extendía varios metros, o sea, varios pies, un área fuera de las murallas, todavía era un lugar santo. Era como quien dice parte del templo. Ese era el lugar sagrado. Y pues nos dice que cuando los ejércitos romanos llegaran y plantaran sus banderas o estandartes en esta área, y no debemos de confundirlo con el lugar santo en el templo. Este era el lugar, el suelo sagrado, fuera de las murallas. Entonces esa era la señal para que los que quisieran salvarse huyeran. Ahora, ¿cómo nos ayuda esta historia a nosotros hoy? ¿Qué podemos aprender hoy con esta historia? Bueno, volvamos al espíritu de profecía, porque ahí está la clave, es una ayuda y es la clave para entender esto. ¿Cómo nos ayuda esta historia hoy? ¿Qué podemos aprender? No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las mejores, en busca de lugares retraídos, apartados entre las montañas. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 439. Ahora, notemos que es un proceso. Cuando veamos la señal, ¿qué debemos de hacer? Bueno, cuando veamos la señal, al igual que los cristianos de Judea, debemos de dejar las grandes ciudades, prepararse para dejar las pequeñas, pero esto toma tiempo. Cuando la mensajera del Señor dijo esto, las ciudades eran más pequeñas, obviamente, con menos gente, y ella dijo que teníamos que estar millas lejos. ¿Cuán grandes son las ciudades ahora? ¿Cuántas personas hay en las ciudades hoy en día? Ahora, esto se está refiriendo a la ley dominical, porque muchos sabemos que
la Biblia y el Espíritu Profecía nos habla de la ley dominical. Y hay que entenderlo con la Biblia. Ahora, ¿cómo hacemos esta conexión? El sitio de la ciudad de Jerusalén fue por Roma. Los ejércitos romanos bajo el general Cestio en aquella época. Y como sabemos, en las profecías y en la historia hay dos fases de Roma. Está la Roma pagana, que era la Roma imperial en aquellos tiempos, pero está la Roma papal. La Biblia nos dice, también los historiadores nos dicen que Roma pagana le dio el poder a la Roma papal. Apocalipsis 13, del 1 al 10, nos da 11 puntos para identificar este poder que en Apocalipsis se refiere a una bestia. Ahora, el papado es el único poder en la tierra que cumple con todos estos puntos. Uno de los puntos es que recibe el poder del dragón. Apocalipsis 13:1 al 10 nos habla sobre esto. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Nos dice Apocalipsis 13:2. Dragón es igual a Satanás. ¿Cómo lo sabemos? Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Esto lo podemos ver en el tiempo, o sea, las actividades de Satanás a través de Roma pagana, pues era en el tiempo en que iba a nacer el niño que iba a regir con vara de hierro, que era Jesús. El dragón le da el poder a la bestia, o sea, el dragón, que es Satanás, le da el poder a la bestia, que es Roma papal. Y es interesante porque ¿cuál es el estandarte o cuál es la bandera de este poder del papado? Que dice que quien nos dice cuáles son sus intenciones también. Y yo doy gracias a Dios por el espíritu de profecía, porque la misma bestia nos dice cuál es su estandarte o cuál es su bandera. Un estandarte, como lo podemos ver aquí, es lo mismo que una bandera. Así más o menos eran los estandartes del ejército, de los ejércitos romanos cuando ellos llegaban y plantaban sus banderas. Era una marca, una señal de su autoridad. Y en la Biblia, marca es lo mismo que señal. Podemos verlo aquí. Estandarte es lo mismo que una bandera o una marca en la Biblia o una señal. Y la bestia tiene una marca o una señal de su autoridad. Aquí vamos a ver unas cuantas citas católicas, de fuentes católicas. Pregunta: ¿cuál es el día sábado? Respuesta: el sábado es el día Sabbat. Pregunta: ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta: nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Fuente de El Catecismo Converso de la Doctrina Católica, tercera edición. Esto es una fuente católica. Nosotros los católicos no aceptamos la Biblia como la única autoridad de fe. Aparte de la Biblia, tenemos a la Iglesia viviente, la autoridad de la Iglesia, como un gobierno que nos guía. Nosotros decimos que esta Iglesia, instituida por Cristo para enseñar y guiar al hombre a través de su vida, tiene el derecho de cambiar la ley de Dios y por consiguiente nosotros aceptamos su cambio del sábado al domingo.
Nosotros francamente decimos, sí, la iglesia hizo este cambio, hizo esta ley y ha hecho otras muchas leyes. El brazo extenso de la Iglesia Católica, otra fuente católica. El domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está sobre la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de este hecho. El expediente católico. ¿Cómo? El domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está sobre la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de este hecho. Es interesante notar que Dios también tiene una marca. Esa marca, la cual es su signo de identificación entre Él y su pueblo, es su sábado. Como lo podemos ver en Éxodo 31:17 y en Ezequiel 20:12, en Ezequiel 20:19 al 20. La asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, será para nosotros una amonestación. ¿Cómo? ¿Cómo es que los Estados Unidos entran en este asunto? Continuemos leyendo en Apocalipsis. Apocalipsis 13:11 nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahora, ¿qué poder es este? Porque nos está hablando de una segunda bestia aquí. No es nada más que los Estados Unidos de América. Ahora, repasemos lo que hemos dicho hasta ahora. Hablaba como dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás. La primera bestia que hemos visto, ¿quién era? Según la profecía, la primera bestia es Roma, el papado. Y la segunda bestia, los Estados Unidos de América. Ahora, Apocalipsis 13:12 dice que la segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, en otras palabras, los Estados Unidos de América es el representante del papado. Ya vimos que su marca es el cambio del sábado al domingo. Más claro no puede estar. La misma Iglesia Católica lo acepta. Ellos dicen que su marca es precisamente el domingo. Bueno, como hemos visto hasta el momento, ya vimos que la marca del papado o de la Iglesia Católica o de la bestia es el cambio del sábado al domingo. Ellos mismos lo aceptan. Ahora un momento. La ley dominical no ha llegado. No ha pasado todavía. O al menos eso es lo que muchos piensan. Porque eso es lo que yo he escuchado muchas veces que he hablado sobre estas cosas con otras personas. Ahora, yo doy gracias a Dios por el espíritu de la profecía. Porque al igual que Dios levantaba un profeta en los tiempos bíblicos, cada vez que el pueblo o se descarriaba o estaban haciendo cosas que no eran lo que Dios había dicho, o simplemente Dios necesitaba decirles algo, Dios levantaba un profeta. Yo doy gracias al espíritu de profecía porque hoy en día nosotros también lo tenemos y es una necesidad para el pueblo de Dios. Es bueno tenerlo porque si no lo leemos, si no estudiamos el espíritu de la profecía junto con la Biblia, no vamos a saber cuáles son las trampas y las artimañas que Satanás tiene para los verdaderos
seguidores de Jesús en estos últimos días. Y hace un tiempo atrás yo empecé a sentir la inquietud. Dios me inquietó para que empezara a estudiar el tema de salir de las ciudades y el tema de cómo poder vivir una vida más en comunión con Él. Y todo resulta que Dios tiene un plan, y el plan es estar más cerca de la naturaleza, salir de las ciudades. Y en mi estudio yo encontré un librito que se llama Country Living, escrito por la señora Elena de White. Y este librito es clave, porque en este libro, el libro habla sobre citas generales sobre cómo vivir en el campo, citas sobre qué va a pasar en el tiempo final. Vemos citas de que el tiempo en que tenemos que salir de las ciudades en esencia ya llegó. Pero las citas en este libro no están en orden cronológico. El libro solamente está en inglés. Yo tengo una traducción en español al libro en la página de nuestro ministerio, en los pasos de enoch.org, donde pueden bajar una copia. Pero en mi estudio de ese librito, en la última página del libro, hay una cita que tiene unas frases claves. Son claves para entender de qué hemos estado hablando. Y la cita fue escrita en el 1885. Ya la leímos anteriormente, pero la cita es la siguiente: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la toma de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Y bueno, ya la leímos, pero hay una frase clave que dice: no está lejano el tiempo. Y resulta ser que esta es una de las citas más tempranas en el libro entero, hablando de fecha en que se escribió en el libro entero, y sin embargo está en la última página. Yo siempre veo los libros de atrás para adelante. Yo cuando cojo un libro en mis manos, antes de comenzarlo a leer, no sé por qué, pero yo siempre miro de atrás para adelante. Hay muchas personas que también hacen eso. Y sin embargo, cuando yo vi esta cita en la última página, cuando le di para atrás varias páginas, yo encontré esta otra cita. Ha llegado el tiempo cuando, a medida que Dios abra el camino, las familias deberían salir de las ciudades. Los niños deberían ser llevados al campo. Country Living, página 24. Ha llegado el tiempo cuando, a medida que Dios abra el camino, las familias deberían salir de las ciudades. Los niños deberían ser llevados al campo. 1903. Algo pasó entre 1885 y 1903 que la mensajera del Señor pasó a decir de no está lejano el tiempo a ha llegado el tiempo. Pero la cosa se va poniendo más seria según pasaba el tiempo, porque vemos esta cita: salid de las ciudades, salid de las ciudades. Este es el mensaje que el Señor me ha dado. Se producirán terremotos e inundaciones y no debemos establecernos en las ciudades impías. Country Living, página 31,
1906. Ahora, como ya les mencioné, pueden bajar este librito de Country Living de nuestra página del ministerio en www.enlospasosdeenoch.org. Ahora, la pregunta que surge es: ¿cuándo fue la señal? Ahora veamos esta cita. Salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. 1900. Ahora, ¿cuál era la instrucción? Y esta cita es importante. ¿Por qué? ¿Cuál era la instrucción cuando viéramos la señal? Salid de las grandes ciudades, como ya leímos, ¿no? Ahora, algo pasó entre 1885 y 1900. Ahora, hay una cita sorprendente, pero antes vayamos de nuevo al libro del conflicto de los siglos, donde explica lo de los estandartes fuera de los muros de la ciudad. Y es importante que la leamos, ya vamos a ver. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Ahora, es imposible no ver el paralelo aquí. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios, y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón, veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades, a lugares apartados del campo donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. Por esta razón, veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades, a lugares apartados del campo, donde puedan cosechar los productos que ellas mismas siembren. De este modo, podrían criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. 1897. Ahora, solo pasaron 12 años después de 1885, que fue la primera cita que leímos, hasta esta cita que estamos leyendo, que fue en el 1897. ¿Qué pasó entre 1885 y 1897? Esa es la gran pregunta. Ahora, en 1888, algo importante pasó. Los adventistas del séptimo día conocemos que en 1888 sucedió lo del Congreso de Minneapolis, pero algo más sucedió en el 1888. El senador H.W. Blair de New Hampshire presentó una propuesta de ley en el Congreso de los Estados Unidos, a la cual llamaron el Blair Bill. Hoy en día muchas personas conocen lo que es el Blair Bill o han escuchado hablar del Blair Bill. Si pasaba este bill, iba a ser la primera ley dominical a nivel federal. O sea, si el Congreso de los Estados Unidos aprobaba esa ley en el 1888, iba a ser la primera ley dominical que hubiera existido. Ahora, hay algo interesante aquí, porque ese bill fue en el 1888, solamente 3 años después de la cita, de la primera cita de la hermana White de 1885. Y
si pensamos en la destrucción de Jerusalén por el general Tito fue aproximadamente 3 a 3.5 años después del primer sitio por el general Cestio, según los historiadores. O sea, en el primer sitio de la ciudad de Jerusalén solo fue una advertencia. Fue simplemente una amenaza, pero no fue la destrucción. En el primer sitio, cuando el general del ejército romano Tito sitió la ciudad, cuando los ejércitos romanos aparentemente sin ninguna razón, al menos que los cristianos dentro de la ciudad se hubieran explicado el por qué se retiraron, pero la historia nos cuenta que se retiraron y después de 3 años y medio, fue que regresaron de nuevo y destruyeron la ciudad y el templo. Solamente fueron aproximadamente 3 años. Y aquí, remontándonos ahora al tiempo presente del fin, la cita de la hermana White, donde ella nos dice, en el 1885, lo que iba a suceder. Luego en 1888, 3 años después, se da lo que conocemos como el Blair Bill. ¿Eso es alguna semejanza? ¿Ustedes creen que hay alguna coincidencia? ¿Se parece? Bueno, la Conferencia General de la Iglesia Adventista en el 1888, al ver que este bill estaba a punto de pasarse, envió al pastor A.T. Jones, que en aquel tiempo era el editor de American Signal, lo que hoy se conoce como el Liberty Magazine, una revista cristiana. Lo enviaron para oponerse y a abogar por esta ley para que no pasara. Él y varios pastores de otras denominaciones que también no estaban de acuerdo con lo del domingo, fueron al Congreso y abogaron para que esa ley no se pasara. Y por providencia, el Blair Bill no pasó. Y aquí está lo importante. ¿Cuántas veces sitiaron a la ciudad de Jerusalén? Como hemos ya visto. 2 veces. La destrucción fue en el segundo sitio. La segunda vez que sitiaron la ciudad. Ahora, la abominación desoladora, que como ya estudiamos y vimos, era cuando los ejércitos romanos plantaran sus banderas o estandartes en el lugar santo o suelo sagrado donde no debían de hacerlo. Esa abominación desoladora desoló la ciudad en la primera con el general Cestio. No, eso solo fue una señal, como acabamos de explicar. Ahora, pregunto, al retirarse los ejércitos romanos la primera vez, ¿se acabaron sus intenciones? No. ¿Sucederá lo mismo en nuestros días? Es la pregunta. De seguro que sí, porque las profecías no se equivocan, mis hermanos. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Asimismo, la primera señal ya vino. El Blair Bill fue la primera señal en 1888. Ahora, hay un problema. Y el problema es que la mayoría de las personas saben que la ley dominical es la señal. Pero, y aquí estamos hablando específicamente de los adventistas del séptimo día, saben que la señal, la mayoría de nosotros sabemos que la ley dominical es la señal para salir de las ciudades, pero muchos de nosotros creemos que está en el futuro. Muchos creen que está en el futuro. Y
lo tenemos que comparar con la destrucción de Jerusalén, como hemos acabado de estudiar hasta el momento. Ocurrieron dos cosas en la destrucción de Jerusalén. El primer sitio, que fue una amenaza o simplemente fue una advertencia, que fue la señal para salir de la ciudad. Y luego, 3 años después, vino la destrucción de la ciudad. Y si los cristianos no hubieran salido en ese periodo de tiempo que tuvieron entre el primer sitio y el segundo sitio, cuando vinieron los soldados por segunda vez, hubieran destruido a todos los cristianos también. Pero ni un solo cristiano murió. ¿Por qué? Porque vieron la señal y hicieron caso a lo que Jesús había dicho. Ahora, la señal para nosotros ya vino hace más de 120 años. La señal para el verdadero pueblo de Dios hoy en día ya vino hace más de 120 años. Y Dios es misericordioso. Dios le dio 120 años a Noé para predicar antes de la destrucción por el diluvio. ¿Ustedes creen que él no hubiera hecho, no hará lo mismo hoy en día? Los ejércitos romanos no cesaron sus intenciones de destruir la ciudad la primera vez. Solo se tardaron un poco, pero regresaron por segunda vez y la destruyeron de seguro. Las intenciones del Blair Bill en 1888 no han parado. Siempre han estado, como yo digo, trabajando detrás de la cortina. Hay una organización que se llama The Lord's Day Alliance. Y es una organización que promueve lo que ellos llaman el Sunday Sabbath. Y están basados aquí, su base es aquí en Atlanta, Georgia. Y hay una carta que ellos enviaron después de lo que sucedió en el 9/11, lo que sucedió allá en las Torres Gemelas. Y la carta pues la pueden también bajar del website del ministerio en lospasosdeenoch.org. Ahí pueden bajar una copia. La carta dice, en resumen, que tenemos una nueva oportunidad. Según lo que pasó en el 9/11, ahora tenemos una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque estas cosas están pasando porque nos hemos apartado de las cosas de Dios. Y estas cosas que están sucediendo pues son una nueva oportunidad ahora nosotros para aferrarnos más. Ahora, al final de la carta, miren lo que dice. Serving the churches and the nation since 1888. Que yo acabo de decir que las intenciones del Blair Bill que pasaron en el 1888 no han cesado. Esta carta no es una coincidencia. Serving the churches and the nation since 1888. ¿Desde cuándo? Desde el 1888, cuando comenzó todo esto de la ley dominical, con el Blair Bill. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia? ¿O todo está pasando como la profecía nos dice? Ahora, los ejércitos romanos pusieron sus estandartes una vez, pero van a regresar. ¿Han oído ustedes hablar del Dies Domini? Es la encíclica del Papa Juan Pablo II. El Papa anterior al Papa que tenemos ahora, promoviendo la santidad del domingo. Es tiempo que despertemos ya definitivamente. Hemos estado viviendo en un lapso de tiempo de oportunidades, pero ese lapso de tiempo se está cerrando, se está acabando. La señora White, en el libro Country Living, en la página 11, ella dice,
Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. 1903. ¿Cómo dice la cita? Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Y esto es lo más que a mí me preocupa y atormenta, porque hay muchos de mis hermanos de iglesia viviendo en las ciudades todavía. Mi familia está en la ciudad. Muchos pasarán tiempos difíciles en la ciudad. Muchos inclusive verán con sus propios ojos la destrucción de sus propios hijos. ¿Y por qué? Sin necesidad. ¿Por qué? Porque no escucharon y no siguieron las instrucciones. No hicieron como los cristianos dentro de la ciudad de Jerusalén cuando vieron la señal. ¿Qué hicieron? Escaparon, huyeron. ¿Qué Jesús ha dicho? Cuando veamos la señal, dejemos las grandes ciudades. Un ejemplo que podemos ver recientemente fue cuando el huracán Katrina. Ahí muchas personas quisieron salir de la ciudad, pero no pudieron. Simplemente porque la ciudad estaba lo que llaman Lockdown City. La ciudad estaba cerrada, nadie podía salir de la ciudad. Los otros, la ciudad estaba inundada de agua. Allá en New Orleans. Otra advertencia que tenemos es la del 9/11. ¿Qué sucedió en el World Trade Center? En el Pentágono. Ustedes vieron las noticias, vieron esas imágenes aterradoras por la televisión. Y muchas personas que estaban ahí en la ciudad no podían salir. Hubieron llamadas de teléfono que decían que querían salir y no podían. Ahora, estos son solo advertencias. Y cuando sucedió lo del 9/11, hubo un auge grande entre los adventistas del séptimo día, al igual que en otros cristianos de otras denominaciones que también tal vez conocían sobre lo que decían los testimonios, pero dentro de los adventistas hubo un auge grande, porque nosotros conocemos que tenemos el espíritu de la profecía, y en el libro Testimonios, volumen 9, nos habla, vamos a leer la cita en un momento, nos habla de una cita donde habla de los edificios altos, donde las máquinas de los bomberos no podían apagar el fuego. Y bueno, hay diferentes opiniones sobre estas citas. Hay aquellos que piensan que eso fue mera coincidencia, que eso no es cumplimiento profético. Hay otros que piensan que sí es cumplimiento profético. Y definitivamente yo pienso que es cumplimiento profético. Vamos a ver la cita, vamos a leer la cita, la voy a leer en el libro Testimonies Volume 9, página 11. La cita en el libro en inglés. La cita dice: estando en Nueva York, en cierta ocasión, se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. Esos inmuebles, que eran la gloria de sus propietarios y constructores, eran garantizados incombustibles. Se elevaban siempre más alto, y los materiales más costosos entraban en su construcción. Los propietarios no se preguntaban cómo podían glorificar mejor a Dios. El Señor estaba ausente de sus pensamientos. Yo pensaba, ojalá que las personas que emplean así sus riquezas pudiesen apreciar su proceder como Dios lo aprecia. Levantan edificios magníficos, pero el soberano del universo solo ve locura en sus planes e invenciones. No se esfuerzan por glorificar a Dios con todas las facultades de su corazón y de su espíritu. Se han olvidado de esto,
que es el primer deber del hombre. Y recordemos que estamos leyendo lo que Dios le reveló a la mensajera del Señor, la señora White, a través del espíritu de profecía. Ella sigue diciendo: mientras se levantaban esas elevadas construcciones, sus propietarios se regocijaban con orgullo por tener suficiente dinero para satisfacer sus ambiciones y excitar la envidia de sus vecinos. Gran parte del dinero así empleado había sido obtenido injustamente, explotando al pobre. Olvidaban que en el cielo toda transacción comercial es anotada, que todo acto injusto y todo negocio fraudulento son registrados. El tiempo vendrá cuando los hombres llegarán en el fraude y la insolencia a un punto que el Señor no les permitirá sobrepasar, y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene límites. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban esos altos edificios, reputados incombustibles, y decían: están perfectamente seguros. Pero esos edificios fueron consumidos como si hubieran sido de brea. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Ahora, veamos una cita más que la encontramos en Manuscript Releases, Volume 11, página 361, y esta cita solamente la encontramos en inglés. Yo la traduje para que ustedes la escuchasen, y dice: en la noche yo pensé en una habitación, pero no en mi propia casa. Yo estaba en una ciudad en la que no conocía, y oí explosión tras explosión. Me levanté rápidamente en la cama y vi desde mi ventana grandes bolas de fuego. De ellas salían chispas en forma de flechas. Los edificios eran consumidos, y en pocos minutos todo el bloque de edificios estaba cayendo, y los gemidos y chillidos fúnebres llegaron claramente a mis oídos. Grité para saber lo que estaba sucediendo. ¿Dónde estoy? ¿Y dónde están nuestros familiares? Entonces me desperté. Yo dije: oh Señor, ¿dónde estoy y qué debo hacer? Una voz habló diciendo: no temas, nada te hará daño. Se me instruyó que la destrucción había empezado para las ciudades. La palabra del Señor se cumplirá. Se me repitió Isaías 29, del 19 al 24. Antes de continuar leyendo, vamos a leer Isaías 29, del 19 al 24, porque cuando a un profeta se le menciona un pasaje de la Biblia, yo quisiera ver qué es, porque algo importante debe ser. Leamos Isaías 29, 19 al 24. Y dice: entonces los humildes crecerán. Y recordemos que este pasaje se le dio a la señora White en esta visión donde ella vio unas bolas de fuego que destruían ciudades. Isaías 29, 19 al 24 dice: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido, serán destruidos todos los que desvelan para hacer iniquidad. Los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta, y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido.
porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Ahora continuamos leyendo la cita de Manuscript Releases, volumen 11, página 361. Y dice: no me atrevía a moverme, pues no sabía dónde estaba. Grité al Señor: ¿qué significa? Se repitieron estas escenas de destrucción. ¿Dónde estoy? En las escenas de destrucción que vi, se me presentó lo que será. Pero se me dijo que advirtiera a mi pueblo que dejen de poner su confianza en los hombres que no son obedientes a mis advertencias y que desprecian mi reprensión. Porque el día del Señor estará sobre el mundo cuando la evidencia esté completa. Los que han seguido las voces que han hecho que las cosas cada vez vayan peor, serán a su vez puestos en una posición donde no puedan ver, pues serán como ciegos. Estas palabras me fueron dadas de Isaías 30. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Y esto fue citado. A ella se les dio estas palabras de Isaías 30, específicamente los versículos del 8 al 11. Continuemos leyendo. Se me instruyó que la luz me había sido dada y que había escrito bajo la instrucción, bajo la luz especial que el Señor había impartido. Ahora, como ya mencioné antes, cuando a un profeta se le cita la Biblia, es porque es algo importante. Y a mí me inquieta y yo quisiera ver más en detalle qué es lo que se le mostró a ella en la Biblia, a la mensajera del Señor. Ella solo menciona los versos del 8 al 11, pero yo creo que nos está apuntando hacia algo más. Y continuemos leyendo ahí en Isaías, pero vamos a ir ahora al versículo 15, un poco más abajo. Y dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. ¿Acaso van a haber muchos que no quisieron salir de la ciudad en el tiempo final? ¿Acaso no hay muchos a los que el mensaje ya les ha llegado y todavía continúan en la ciudad? Continuemos con el verso 16. Sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces nuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno. A la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Aquí se mencionan caballos y se nos dice que no quisisteis. No, antes huiremos en caballos, sobre corceles veloces cabalgaremos. ¿Acaso hoy en día no existe los carros, los automóviles? ¿No acaso no son veloces? Oh, claro. Cuando llegue la ley dominical, cuando llegue la señal, entonces es el momento de huir
entonces saldremos, pues tenemos carro, nos montamos en el carro y arrancamos. Ahora, notemos una vez más el verso 15 de Isaías 30. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Oh, mis queridos, este mensaje de salir de las ciudades no se oye casi ya. Algunos te dicen cuando uno predica este mensaje, no es tiempo todavía. No, estás loco. Estás yéndote al extremo. O sea, ¿por qué alarmarse? Otros no prestan mucha atención, como si esto no tuviera ninguna importancia. Oh, mis hermanos, qué beneficios trae la vida en el campo. Cuán beneficioso es y sería para muchas familias sacar a sus hijos de las ciudades, llevarlos a los campos, obedecer este mandato de Dios, no solo por lo que va a suceder, sino por el carácter, por la salud de sus hijos. Estar cerca de la naturaleza no tiene comparación. Eso es lo que Dios ha mandado para su pueblo. Cuán bueno es vivir en el campo. Aquellos de ustedes que viven en el campo saben de qué estoy hablando. No se compara la vida de bullicio, la vida del el tanto estrés, la contaminación, la maldad que se ve en las ciudades, con la paz, la naturaleza, la tranquilidad del campo. Y más cuando tenemos niños pequeños. Y sobre todo lo más importante, que podemos estar más cerca y tener una mejor comunión con Dios y prepararnos para poder ir al cielo. Y esto no es coincidencia. Lo que acabamos de ver, hemos visto y analizado las citas de Manuscript Releases, donde Dios nos revela a través del espíritu de profecía este tan importante mensaje. Pero esto no es coincidencia, porque miren lo que dice Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, Dios ha dado profecías para el tiempo del fin. Dios siempre ha tenido profetas en medio de su pueblo. Y en estos últimos tiempos, también Dios ha dado a su iglesia, a su verdadera iglesia, como la vemos en el libro de Apocalipsis, un profeta en su medio, y ha revelado todas las cosas que van a suceder para que nos podamos preparar. Ahora está en nosotros si queremos hacer caso a las advertencias para salvar a nuestras familias, o si nos queremos quedar dentro de la ciudad. Estas han sido advertencias, hemos sido amonestados. Salgamos de las ciudades ya. Es tiempo de salir de las ciudades, no es tiempo de seguir esperando. Ahora, yo creo que todavía hay más que podemos ver en la Biblia, porque a la mensajera del Señor se le citaron unos versos en el capítulo 30 de Isaías. Y hemos leído un poco más allá. Y leímos el versículo 15 al 17. Pero ahora vayamos un poco más abajo y leamos el capítulo 25. El versículo 25, perdón. Dice:
y sobre todo monte alto, y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Oh, mis queridos, ¿recuerdan el 9/11? Las Torres Gemelas, el World Trade Center, el mundo entero lo conocía como las torres. ¿Qué nos dice aquí? Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. ¿Acaso la Biblia no nos está advirtiendo? Estas son advertencias antes de que venga nuestro Señor Jesús por segunda vez a buscar a su pueblo. Es cierto, el agua es más limpia en las montañas. Sí, es cierto. Pero todavía hay algo más profundo aquí. Hay algo más profundo aquí en la palabra de Dios. Vamos a ir a Juan, el capítulo 7, versículo 37. Vamos a ir a Juan en el capítulo 7, en el versículo 37. Juan en el capítulo 7 nos dice, en el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir esto? Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? El agua es sinónimo de el Espíritu Santo o el poder que el Espíritu Santo imparte. Ahora, Axel, qué tú estás diciendo? ¿Qué tú estás diciendo? ¿Que son solo los que salgan de la ciudad los que recibirán el Espíritu Santo en la lluvia tardía? Porque sabemos que el pueblo está esperando la lluvia tardía. Y en la lluvia tardía, al igual que en el día del Pentecostés, en la época de los discípulos de Jesús, el pueblo recibirá poder. La Biblia nos dice que el pueblo, aquellos que reciban la lluvia tardía, recibirán el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué estarás diciendo tú, Axel? A lo mejor se estarán preguntando. ¿Son solo los que salgan de la ciudad los que recibirán el Espíritu Santo cuando venga la lluvia tardía? Oh, queridos amigos y hermanos, las promesas de Dios son condicionales a la obediencia. Hay muchas promesas de parte de Dios en la Biblia, pero son solo aquellos que sigan sus mandamientos, son solo aquellos que obedezcan los que van a disfrutar de esas promesas. Hay que obedecer para recibir esas promesas. Dios tiene un lugar para cada uno de ustedes. Él ha prometido un lugar para cada uno de nosotros. Los padres que pueden adquirir casas pequeñas en el campo, con tierra para el cultivo, donde puedan tener huertos y sembrar verduras y cultivar árboles frutales, para que estos productos naturales tomen el lugar de la alimentación a base de carne, que es tan corrupta de la sangre. En tales lugares, los jóvenes no estarán rodeados de las influencias seductoras de la vida cotidiana. Dios ayudará a su pueblo a hallar tales lugares fuera de las ciudades.
Ahora, comparemos por un momento la vida de dos hombres que se relata en la Biblia, porque la Biblia nos habla de hombres que pasaron por situaciones similares también y experiencias que están escritas ahí para nuestra propia amonestación. Comparemos la vida de Lot con la vida de Enoc. Ahora, hablando de Lot, una pregunta que debemos de tener en mente es, ¿no creen ustedes que Dios hubiera podido proteger a Lot en la ciudad y destruir el resto de la ciudad? Porque muchos conocemos la historia de Lot. Y sin embargo, no fue así. Lot dio un buen testimonio en la ciudad, como vamos a verlo ahora en un momento, pero tuvo un mandato y el mandato era salir de la ciudad. Pero hay algo bien interesante en la vida de Lot. Veamos. Primero veamos la vida de Enoc. Veamos algo interesante sobre Enoc. ¿Seremos como Enoc o seremos como Lot? Es la pregunta. Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hechos 11:5. Enoc fue un representante de aquellos que estarán sobre la tierra cuando Cristo venga, que serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Eventos de los últimos días, página 63. Enoc caminó con Dios y sin embargo no vivió en medio de ninguna ciudad mancillada, con toda clase de violencia y maldad, como lo hizo Lot en Sodoma. El Evangelio, página 61. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. El Evangelio, página 61. Ahora veamos unos datos sobre la vida de Lot, en contraste con la vida de Enoc. Lot escogió vivir en Sodoma, porque vio que era ventajoso desde un punto de vista mundano. Pero después de haberse establecido y haberse enriquecido con tesoros terrenales, se convenció de que había cometido un error al no haber considerado la situación moral de la comunidad en la que había establecido su casa. Los sodomitas eran corruptos. A diario los oídos de Lot escuchaban conversaciones viles y su alma justa era vejada por una violencia y una criminalidad que no podía impedir. Sus hijas se volvieron como esas gentes malvadas, porque frecuentarlas había pervertido su moral. Al considerar todas estas cosas, las riquezas mundanas que había amasado parecían empequeñecer y no valer el precio pagado por ellas. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 112. Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre ha de escucharse una voz que dé la amonestación y la instrucción, como la voz de Lot fuera oída en Sodoma. Sin embargo, Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males si él no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y corrompida. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella, aun cuando hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. El Evangelismo, página 61-62. Cuando Lot se estableció en Sodoma, estaba completamente decidido a abstenerse de la impiedad y a mandar a su casa después de sí, que obedeciera a Dios.
pero fracasó rotundamente. Las corruptas influencias que le rodeaban afectaron su propia fe. La unión de sus hijas con los habitantes de Sodoma vinculó hasta cierto punto sus intereses con el de ellos. El resultado está ante nosotros. Muchos continúan cometiendo un error semejante. Dedicad estudio a elegir domicilio y establecer vuestros hogares tan lejos como podáis de Sodoma y Gomorra. Manteneos alejados de las ciudades grandes. Si es posible, estableced vuestros hogares en el tranquilo retiro del campo, aun cuando al hacerlo no podáis enriqueceros. Estableceos donde impere la mejor influencia. El Señor me ha instruido para que advierta a nuestro pueblo que no vaya a las ciudades para hallar hogares para sus familias. Se me ha indicado que diga a los padres y a las madres: no dejéis de mantener a vuestros hijos dentro de vuestras propias dependencias. Ahora, ¿no creen ustedes que Dios hubiera podido proteger a Lot en la ciudad y destruir el resto de la ciudad? Ya que Lot dio un buen testimonio en la ciudad. Porque al parecer hoy en día muchos de nosotros pensamos, o muchos piensan que Dios los va a poder cuidar si se quedan negligentemente en la ciudad y no siguen el mandato de Dios a salir de la ciudad. Recordemos una vez más la destrucción del templo de Jerusalén. Dios les dio una advertencia, les dijo que iba a venir una señal y cuando la vieran ese era el momento de salir, no era dejarlo para después. Ahora, hoy en día muchos todavía piensan que Dios los va a poder cuidar o los va a poder salvar si se quedan en las ciudades. Lot dio un buen testimonio en la ciudad, pero sin embargo, la Biblia nos relata que por estar en la ciudad, su mujer se perdió, sus hijas se perdieron, y si no llega a ser porque los ángeles en la gran misericordia de Dios lo toman por la mano y no lo sacan de la ciudad, también se perdía él. Ahora, para ir terminando, veamos lo que nos dice 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Sí, es cierto que hay pasos que hay que seguir. Preparar un lugar en el campo toma tiempo. Sembrar nuestra propia comida, nuestros propios árboles, toma tiempo. Un árbol no da fruto en un mes. Toma años. Empezar a hacer los planes toma también tiempo. Pero tenemos que empezar a tomar las cosas en serio porque vendrá un tiempo difícil. La Biblia nos dice en Apocalipsis 13:17 y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cuántos de nosotros comprendemos qué significa esto? Va a venir un tiempo de no comprar ni vender. ¿Usted se imagina el no poder comprar comida para alimentar a sus hijos? Pero no tanto no comprar, dice ni vender. O sea, no vamos a poder tener trabajo tampoco, porque si nos ponemos a pensar, cuando nosotros trabajamos para alguna compañía, para un empleador o inclusive por nuestra propia cuenta, nosotros vendemos nuestro tiempo, nosotros vendemos nuestros conocimientos y nos dice que ninguno podrá comprar ni vender. O sea, ¿de qué vamos a subsistir? ¿Acaso podremos seguir viviendo dentro de la ciudad sin poder comprar ni vender en medio del caos y la confusión que va a haber? Por eso Dios en su infinita misericordia y sabiduría nos ha dado los mensajes de salir de la ciudad.
buscar un lugar en el campo donde podamos cosechar nuestros propios alimentos y preparar y tener y depender de nosotros mismos, para cuando este momento llegue, nosotros podamos estar en condición de pasar por ese tiempo de angustia que vendrá. Ahora, si en algún momento, de ahora en adelante, luego de haber escuchado este mensaje, sientes que es demasiado los cambios, que te abruman los cambios, que es demasiado, o sea, que no puedes seguir adelante porque no sabes tal vez cómo empezar, o tal vez has empezado y estás enfrentando muchos problemas, o es tanto que crees que no lo puedes hacer. La Biblia también nos dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ten la seguridad de que Dios te va a ayudar. Dios va a ayudar a todos aquellos de nosotros que querramos seguir su plan, que queramos hacer su voluntad, que queramos obedecer a sus mandatos, que queramos escuchar sus advertencias y tomar acción. Porque Dios ha dicho que Él tiene un lugar para cada uno de los que obedezcan. Dios quiera que de ahora en adelante, si tú no estás haciendo planes, comiences a hacer planes para salir de la ciudad. Las cosas están sucediendo tan rápidamente que en un abrir y cerrar de ojos la tormenta va a estar encima de nosotros. Y si no has preparado para ese momento, querrás salir y no vas a poder. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias una vez más por el mensaje que tú nos has dado de salir de la ciudad. He presentado, Señor, lo que tú nos has mandado a presentar. Pido que tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que acaban de escuchar este mensaje, que tú les puedas dar la fortaleza, que tú les puedas dar la seguridad de que tú tienes un lugar para cada uno de ellos. Dales fuerzas para que puedan decidirse y puedan continuar adelante, porque tú has dicho que aquellos que lo hagan podrán pasar por el tiempo de angustia. Gracias por el mensaje que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.